Bien, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a las últimas sesiones que tenemos programado con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la visita domiciliaria. Es muy importante la visita domiciliaria dentro del programa de diálisis peritoneal. Muy importante, porque de esa manera usted se va a dar cuenta del entorno de su paciente. Se dice que es un servicio que brinda la unidad de diálisis peritoneal a través del contacto de la enfermera, trabajadora social u otro funcionario del grupo multidisciplinario con el grupo familiar del paciente. Es importante que se haga la visita domiciliaria. No podemos dejarla pasar, ni delegar que otra persona la haga. Vuelvo y le repito, cada funcionario del equipo de salud tiene su rol dentro del programa. Entonces, no es que la visita domiciliaria la debe de hacer de cajón la trabajadora social, no. Ella no conoce sobre el proceso de la diálisis, cómo se hace, qué entorno tiene que tener el paciente. Ella lo aborda desde el punto de vista social, no desde el punto de vista que lo tiene que abordar la enfermera, el médico, la psicóloga. Cada quien, vuelvo y repito, tiene su rol. Hay muchos funcionarios de las instituciones de salud que minimizan este acto de hacer la visita domiciliaria. Y si usted que dirige el programa no le da la importancia que requiere, pues entonces su programa se va a caer, ese proyecto se caerá en el tiempo, no va a tener sobrevida, como han pasado con algunos programas dentro del Ministerio de Salud. ¿Qué es la visita domiciliaria? La atención proporcionada en el hogar puede conocer la realidad económica, ambiental y cultural. ¿Alguien tiene el micrófono? Por favor, sí. ¿Va a hacer alguna pregunta? Creo que Maya tiene el micrófono. Para ponerle la pollita. Por favor, cierre el micrófono y no tenga abierto. Hola, buenas. ¿Usted es familiar de la señora Rivadeneira? Hola. Por favor, cierra el micrófono, Mayra. Tienes abierto el micrófono. Hay que ver, güey, señora, ¿dónde está su esposa? No, rarísimo. Bien, continuamos. Le decía que la visita domiciliaria no es otra cosa que la atención proporcionada en el hogar del paciente con el objetivo de conocer la realidad socioeconómica, ambiental y cultural del mismo. Hay que estimular la participación activa de la familia. Recuerden, la terapia de diálisis peritoneal requiere participación activa de la familia. Y cuando nosotros hacemos la visita, tenemos que activar y motivar la participación activa de la familia del paciente. Realizar intervención social con el fin de proteger, recuperar y rehabilitar en su salud a este paciente. Cuando usted hace la visita domiciliaria, siempre es importante que le pregunte a su paciente qué tiene cerca de la casa, dónde queda el centro de salud,
de ese sitio. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la visita domiciliaria, usted tiene que ir al centro de salud para notificar que tiene un paciente, ese centro de salud tiene un paciente que le corresponde, forma parte de su cobertura, que le corresponde ante alguna emergencia darle la asistencia. Y usted cuando hace la visita tiene que ir al centro de salud y verificar si ellos tienen vacunas con cadena de frío para que allí guarden ustedes la eritropoyetina que lleva el paciente a su casa para ponérsela, para administrársela. Entonces, ¿qué tal? Usted va a la casa del paciente, pero no tiene nevera. ¿Dónde guarda con cadena de frío la eritropoyetina que necesita cadena de frío? Entonces, de hecho, su paciente cuando vaya a la consulta, como se administra una eritropoyetina sin cadena de frío porque no tiene nevera, va a ir con hemoglobina baja. Entonces, forma parte de su visita domiciliaria el garantizar que todos los dispositivos, el medicamento que lleva el paciente a la casa estén bien conservados. Por eso usted va a la casa. ¿Ya? Entonces usted tiene que, si ve que no tiene nevera o si ve que tiene una nevera en donde tiene el negocio de vender colas, helados, hielo, cerveza, ahí no va a poder guardar la eritropoyetina porque no va a poder guardar la cadena de frío. Entonces tiene que apoyarse en alguien, ¿en quién? En el centro de salud más cercano. Entonces usted le dice al coordinador, al director del centro de salud, que ese paciente que le corresponde al centro de salud darle la cobertura, necesita el apoyo para que guarde allí las eritropoyetinas en cadena de frío. Y que incluso allí mismo el centro de salud, si usted no entrenó a su paciente para que el mismo cuidador le administre la eritropoyetina al paciente, entonces que la lleve al centro de salud para que allí le pongan la eritropoyetina con la indicación que le mande el médico. 3 veces a la semana, 1 vez a la semana, 2 veces al mes. La indicación que tenga el paciente, usted le deja informando al centro de salud más cercano para que apoye y le dé cobertura a ese paciente que le corresponde geográficamente ser atendido en el centro de salud. Ese es el primer nivel de atención, ¿no? Ellos sí no se pueden atrever a darle, a hacer la diálisis, de eso sí no se comprometen, pero sí se comprometen a darle el soporte con la medicación, custodiando y almacenando la medicación que debe tener cadena de frío y que la puede guardar en el centro de salud. Entonces, usted para eso hace la visita, para conocer qué entorno tiene. Entonces, cuando usted hace la entrevista al paciente, cuando recién va a entrar al programa, usted le dice, a ver, déme la dirección exacta donde usted vive. El paciente le dice que vive en el recinto Valle Hermoso y que ese recinto queda en la provincia de Los Ríos y que, perdón, en la provincia de Manabí, y que para poder llegar al recinto tenemos que ir primero en carro, luego en Gabarra y de ahí en Acémila. Entonces, usted le pregunta, ¿qué le queda cerca allí? ¿Qué queda cerca? Y si le dicen ahí, cerca queda un parque, la cancha de fútbol, al lado de la casa hay otra casa. Usted le pregunta qué color es, si la conocen, no la conocen, quién nomás la conoce. ¿Por qué? Porque cuando usted manda dejar los insumos a la casa del paciente, ese paciente, a veces los transportistas que llevan los insumos no dan con la dirección, entonces para eso sirven las referencias. Bien, entonces ya sabemos qué es la visita domiciliaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la visita domiciliaria? Ubicar el material
detectar necesidades y evaluar capacidades del paciente y familiar que debe asumir el rol de cuidador. Entonces, cuando hablamos de ubicar el material, el paciente recibe el material para hacer la diálisis peritoneal en casa para el mes. Ese material usted tiene que darle las mejores indicaciones. ¿Para qué? Para que no le llegue el sol directamente a esos cartones que llegan con la solución de diálisis. Recuerde que esa solución de diálisis es a base de glucosa y que si le da el sol directo, esa solución de glucosa se acaramela. Entonces, usted tiene que decirle que tiene que estar lejos de las ventanas donde le pueda llegar agua o la lluvia o sol muy intenso. Tiene que estar en una pared donde no le muere el sol. Tiene que estar ese material no en la habitación del paciente, no, porque son cartones, el cartón acumula polvo. Entonces eso tiene que estar en la sala de la casa del paciente. Entonces, habrán pacientes que tengan su casita tan humilde como algunos pacientes que tenemos nosotros, que es casita de caña, en la cual yo no le puedo almacenar insumos para 2 meses porque se le viene abajo la casita. Tengo que pedir todos los meses los insumos. Y usted por eso es que va a la casa, para conocer el entorno. Entonces usted le va a decir, de pronto la casa comercial, por no hacer los viajes cada mes, quiere hacer un viaje cada 3 meses. Dice, yo le entrego para 3 meses. No acepte eso. No puede aceptar eso. ¿Por qué? Porque esta terapia es cíclica. Puede ser que al mes siguiente cambie la prescripción y ya no necesite dializarse con lo que le pidió el mes pasado, sino que necesita aumentar tonicidad, aumentar fundas. Y vuelvo y le repito, como usted conoce el entorno de la casa del paciente, el recibir demasiados cartones puede ser que si la casita es de caña se le venga abajo la casa. Entonces, por eso es importante que cuando usted, uno de los objetivos se debe plantear, ubicar el material que recibe. Eso es medicación de su paciente. No puede estar afuera a la intemperie porque su paciente, después de esas fundas, se dañan. Tiene que tener un palet. Un palet es como un estribo, donde allí ubica los cartones. No los puede poner en cemento frío, no, ni en tabla. Tiene que ir sobre un palet. ¿Por qué? Porque como es cartón y tiene como producto ahí adentro las soluciones de diálisis, esas soluciones son dulces y son apetitosas para los ratones. Entonces, es importante que usted, por eso, conozca dónde vive el paciente y determine si es que hay fuentes de infección allí. Es importante la ubicación del material, dónde lo va a dejar. Vuelvo y repito, esos cartones, si cada cartón trae 4 fundas. Si el paciente se dializa con una funda diaria, entonces va a recibir 8 cartones de solución. ¿Por qué 8? Cada cartón trae 4 fundas. En 7 cartones son 28 fundas. En un cartón más van a ponerle 2 fundas solamente. Entonces son 8 cartones de soluciones. Y el cartón de los cassettes. Y el cartón de los tapones con los que va a sellar la línea. Entonces, el mínimo va a recibir 10 cartones por mes. Y si el paciente se dializa con 2 fundas, pues entonces van a ser más cartones. Van a ser de 17 a 18 cartones, porque solamente en soluciones son 15 cartones, cuando se dializan con 2 fundas. Entonces usted tiene que tener claro eso para que busque en la casita dónde va a dejar el material almacenado. Que no puede ser la habitación del paciente, vuelvo y le repito. No pueden hacinar todo allí, tiene que ser fuera de la habitación. Entonces, cuando usted como objetivo de la visita se plantea ubicar el material, detectar necesidades, ¿qué necesidades tiene? Hay pacientes que alquilan casa
y el dueño de casa no les permite hacer instalaciones nuevas para poner un lavamanos en la habitación o el dormitorio donde va a estar el paciente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted oriéntelo para que haga lavadero artesanal. ¿Qué es un lavadero artesanal? Algo improvisado con lo cual usted no tiene que hacer hueco en la pared para poner tuberías de agua y de desagüe. Entonces usted va a detectar necesidades en la casa del paciente y evaluar las capacidades del paciente y familiar que va a asumir el rol de cuidador. Otro de los objetivos importantes en la visita domiciliaria es valorar el entorno y adecuar la técnica. Ojo, adecuar la técnica. No es lo mismo que el paciente se ha estado haciendo la diálisis en el entrenamiento en el hospital. Y cuando ya llega a la casa, tiene que adecuarla en base a las necesidades de él, al entorno de él. Entonces usted, como objetivo de la visita, tiene que adecuar que esa técnica que usted le enseñó la aplique en la casa. Por eso se dice que cuando usted hace la visita a domicilio, cuando el paciente es dado de alta, usted monitorea al paciente el día que llega a la casa, a la semana, de ahí a los 15 días. En el mes, cada semana que usted monitorea al paciente. Hay pacientes tan ansiosos que todos los días llaman, a ver, dicen, míreme cómo estoy haciendo, no se sienten seguros en la casa. Entonces, por eso es importante que el objetivo de la visita domiciliaria, usted adecue la técnica al entorno del paciente. Otro de los objetivos de la visita es disminuir la angustia que puede provocar el inicio del tratamiento. Se sienten desesperados, no quieren hacerlo solos, han estado algún tiempo haciéndolo en el hospital o en el centro de diálisis y no quieren desprenderse de nosotros. Entonces, el objetivo de la visita es disminuir la angustia y generarle confianza al paciente y al cuidador. Y otro de los objetivos, hay que evitar que el paciente realice cambios en el protocolo. Como le dije en clases anteriores, ellos a veces tenemos pacientes que aprenden muy rápido, hacen muy bien la técnica, ya se creen ellos maestros y van y le enseñan a otros pacientes. Y de hecho, en todo lado hay así. Entonces, cuando usted se da cuenta, el paciente que recién llega dice, no, es que el papá de Juanito me enseñó, yo ya sé. Y la enfermera quedó pintada allí. No, usted tiene que evitar que el paciente realice cambios en el protocolo porque ese que sabe demasiado a lo que enseña al otro va cortando el protocolo. Entonces, si tenemos 10 pasos, ya le enseñó solamente 7. Y así van cortando el protocolo. Entonces, por eso es importante que el objetivo de la visita hay que evitar que el paciente cambie el protocolo de cómo aprendió a hacer la diálisis. Hay que identificar factores de riesgo para peritonitis. Cuando usted va a la casa del paciente, tiene que ver la refrigeradora si está limpia, la habitación donde va a hacer la diálisis el paciente debe tener toma eléctrica, debe tener regulador de voltaje, que es donde va a conectar la máquina para evitar esos cambios bruscos de electricidad. Entonces debe tener un protector para esa máquina. Si no tiene regulador de voltaje, usted no lo puede mandar a la casa a la máquina, porque es un riesgo, se le puede dañar. Peor en el país donde hay bastantes cortes de energía para el invierno. Entonces es importante que identifiquemos los factores de riesgo. La casa debe tener las paredes limpias y pintadas. Entonces ahí dicen pacientes, ven la habitación del hospital y dicen, bueno, aquí en el hospital por seguridad las paredes están con cerámica, la puerta es de vidrio con aluminio y hay pacientes que así tal cual lo han hecho en su casa.
pero usted tiene que darle la orientación que cada 15 debe arropar hasta donde le da la sábana. No pueden hacerle que gaste demasiado. Entonces, hay que identificar factores de riesgo para peritonitis. La mesa en la cual va a trabajar, donde va a ser abrir el material estéril, debe ser una mesa de superficie lavable. Esa superficie debe ser lavable, es decir, que todos los días que va a hacer la diálisis, tiene que lavar la mesa primero con agua y jabón y después desinfectarla con alcohol. Si la mesa no es de superficie lavable, es de madera pura, entonces cuando le ponen el agua y el jabón empieza a soplarse. Cuando le echan el alcohol no se desinfecta porque hasta las astillas de la madera van saliendo. Entonces, cuando hablamos de estructura lavable, le recomendamos a los pacientes una mesa de madera, pero encima le pone fórmica. O encima, si no tiene parafórmica y tiene un vidrio por ahí, le pone un vidrio que le permita limpiar la mesa con agua y jabón y después la desinfecta con alcohol. Entonces, cuando identificamos factor de riesgo, vemos que esa mesa se cumpla las indicaciones que le damos nosotros en el centro de diálisis. Y aquí vale acotar una recomendación para todos ustedes. Cuando instalan ustedes su programa de diálisis peritoneal, siempre hay una casa comercial que es la que le va a vender el producto, ¿verdad? Ese producto que le vende la casa comercial va cotejado ¿con qué? Con que la casa comercial, cuando firma el convenio con una institución, firma que tiene que hacerle, tiene que apoyar para la visita domiciliaria, tiene que darle al paciente el insumo en la casa, que tiene que darle capacitación para el personal que trabaja en la institución, en el manejo de la máquina. Y ahí dentro de esa capacitación hay una parte que ellos entregan a la institución, los protocolos de la casa comercial. Esos protocolos de la casa comercial que entregan no pueden ser aplicados directamente a la institución a la que están vendiendo. ¿Por qué? Porque cada institución tiene su protocolo y debe elaborar sus protocolos. Y les pongo de ejemplo. Nosotros tuvimos el paso de 3 casas comerciales por el hospital. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada casa comercial tenía un protocolo de limpieza y desinfección del área donde se va a hacer la diálisis. Pero ninguno de ellos hacía la limpieza con agua y jabón, solamente era directamente con alcohol. Ni siquiera el lavado de manos, sino que se echaban alcohol gel. Entonces, el control de infecciones de la institución donde yo trabajaba, al revisar el protocolo que ellos entregan, nos hicieron esa observación y que era muy valedera. ¿Por qué? Porque resulta de que yo no puedo echarme alcohol sobre mis manos sin haberlas lavado. Porque ustedes saben que el alcohol es un antiséptico que efectivamente me sirve para manos, me sirve para superficies, pero es volátil, se evapora rapidito y fija bacterias, no las mata. Entonces, yo tengo que primero barrer esas bacterias y ¿cómo las barro? Con agua y jabón. Entonces, es importante que esas bacterias que yo las barro con agua y jabón, después las desinfecto, ya las barrí, desinfecto ahora con alcohol. Allí ya puedo decir que he completado mi protocolo. Con alcohol, primero con agua y jabón y luego alcohol. Entonces, cuando decimos que hay que identificar factores de riesgo, hay que darle todas esas recomendaciones para que su paciente tenga jabón líquido, tenga agua, tenga alcohol no gel, sino alcohol y líquido, para evitar que el gel no me fije, porque el gel queda pegado
Acuérdense ustedes la norma que le da la OPS, que usted se lava las manos con el primer paciente. Al siguiente paciente ya se pone alcohol gel. Al siguiente paciente ya se vuelve a poner alcohol gel. Al tercer paciente usted se vuelve a lavar las manos para el manejo del paciente crónico. En el caso del paciente de diálisis, usted se hace lavado de manos 3 veces en la conexión y 2 veces en la desconexión, para garantizar que su paciente no le dé algún tipo de infección, ya sea en el orificio o alguna peritonitis. Hay que realizar el seguimiento dentro y fuera de la ciudad. A donde vive el paciente usted tiene que ir. Entonces, es importante esa situación. Por ejemplo, nosotros teníamos pacientes hasta en Galápagos tuvimos pacientes, y ese paciente se trasplantó. Pero hasta Galápagos había que ir a hacer la visita domiciliaria. Al oriente, en Sucúa, también tuvimos 2 pacientes. Entonces, también es importante que usted, a donde viva su paciente, vaya. Hay que identificar necesidades educativas. ¿Qué es lo que le falta al paciente? ¿Para qué? Para el entrenamiento. Cuando usted ya hace el entrenamiento, ¿qué falencias tiene su paciente en la parte educativa? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? Si no sabe ni leer ni escribir, pues entonces tuvimos nosotros un paciente que no sabía leer la señora, no sabía leer. Entonces, le poníamos a hacer planas de cada mensaje que aparecía en la máquina y así aprendió a conectar al paciente. Ya veía lo que decía, como ya se le enseñó, hacía planas, decía primerito, pulse go para comenzar, ella hacía la plana, pulse go para comenzar. Se aprendía eso, pulse go. ¿Qué dice señor allí? Pulse go para comenzar. Y ella se aprendía el menú, pero hacía planas en el hospital hasta que aprendió a conectar a la niña. Hay que identificar el entorno. En el entorno familiar, la aceptación del tratamiento. Muy importante. Si no hay apoyo en el tratamiento, entonces el paciente no puede estar solo, se va a deprimir y no se va a hacer la terapia. Hay que identificar en el entorno familiar la aceptación al tratamiento. Hay pacientes que pasan mucho tiempo en el programa de diálisis, se agotan, hay mamás que se agotan, hay cuidadores que se agotan. Al principio todos están asustados, pero ya como va pasando el tiempo, ya como que se agotan, se cansan de hacer la terapia todos los días, porque es todos los días que tiene que dializarse. Y cuando ya te das cuenta, ya lo dejaron solo al paciente. Por eso es importante la visita. Hay que identificar en el entorno familiar la aceptación del tratamiento. Hay que prevenir la salida de los pacientes del programa por problemas no detectados. Por ejemplo, hay pacientes que ya dejan de dializarse y se salieron del programa porque se quedaron sin el apoyo del cuidador. Entonces, si usted lo detecta a tiempo, vamos con la trabajadora social a ver qué pasó en el entorno. Entonces, una estrategia que habíamos tomado nosotros con los pacientes es que la trabajadora social a toditos los pacientes los encaminó para que reciban el bono que da el gobierno para los pacientes catastróficos. A toditos. Todos recibían bono. Entonces, cuando veíamos que no tenían el apoyo de la familia, se los amenazaba que lo íbamos a reportar al MIES para que les quiten el bono. Cuando nos tocan el bolsillo, rapidito la gente reacciona, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez retomaban, se le pedía apoyo a la psicóloga para que le inyecte otra vez esa motivación a los cuidadores y no abandonen a esa familia. Entonces, hay que detectar todos los problemas como objetivo de la visita domiciliaria que usted le debe de hacer a su paciente. Bien, ¿qué tipos de visita domiciliaria tenemos? Tenemos 3 tipos de visita domiciliaria. Tenemos la visita domiciliaria de inicio,
tenemos la visita domiciliaria de seguimiento y la visita por complicaciones infecciosas. Bien, bueno, ahora como tenemos la de inicio, ¿cuál es la visita de inicio? Es la que nosotros le hacemos al paciente para verificar o hacer una evaluación socioeconómica con las opciones de tratamiento que puede tener, adecuación de la vivienda para la terapia de diálisis peritoneal, y es preferible antes de la colocación del catéter para que con tiempo se vaya a preparar. Como les he comentado durante todo este módulo, cuando el paciente llega al hospital, llega en estadio 5, no le da tiempo a usted a prepararlo con una visita domiciliaria. Entonces, como llegó en estadio 5, ese paciente no estaba preparado para hacer diálisis en casa. Y hasta que como ya se fue el catéter, hasta que se prepara el ambiente en la casa, hasta que se prepara al paciente y al cuidador, nos toma mucho tiempo, porque hay pacientes que en realidad no tenían nada. Entonces, tienen que esperar que les salga el bono para con la plata del bono hacer las adecuaciones. Entonces, por eso es importante cuando hay consulta predialítica en las instituciones, desde allí captando al paciente para irlo induciendo en qué es lo que tiene que tener en la casa para poder hacerse la diálisis allí. Por eso es preferible hacerla antes de que se coloque el catéter, mucho antes. La visita de seguimiento, ¿en qué consiste? Se verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al inicio del programa y acciones correctivas a hallazgos encontrados. Se realiza cada 6 meses o cuando detectemos problemas. La de seguimiento. Por ejemplo, que era lo que yo hacía. Si yo me iba a la provincia de Santa Elena a dejar un paciente de inicio, yo le iba a dejar a Santa Elena, veía en esa ruta cuántos pacientes de diálisis tenía para hacer la visita de seguimiento. Entonces, ok, voy a llegar a Santa Elena, pero antes de llegar a Santa Elena tengo Atahualpa. En Atahualpa tenía un paciente. Tengo otro paciente en Chanduy, en la misma ruta, iba a Chanduy. Tengo otro paciente en La Libertad, de Santa Elena me iba a La Libertad. Entonces, en esa misma ruta, yo mataba hasta 4 pájaros de un tiro. En todo ese día me hacía 4 visitas domiciliarias. Para de esa manera poder monitorear qué pasa con esos pacientes. Y así tú te encuentras con muchas sorpresas en las de seguimiento. Entonces, por ejemplo, me fui a El Guabo. Primero fui a dejar un paciente por allí cerca y le dije al chofer, lléveme hasta allá al Guabo, que allá tengo un paciente y quiero visitarlo porque me llega siempre con anemia el paciente. Le caí de sorpresa. ¿Qué creen ustedes que encontré? Dije, señora, vengo a hacer aquí la visita que me corresponde. Déjeme revisarle los insumos. Tengo que contarle, tiene que tener al día. O sea, si ella tenía para 30 días y ya estamos a mitad de mes, tenía que tener solamente 15 fundas para dializarse. Pero le encontré que tenía más fundas. ¿Eso qué quiere decir? Que no se estaba dializando todos los días. Entonces reviso la máquina y en la máquina está que no se ha conectado algunos días. Le digo, señora, ¿por qué hace esto? Ay, listen, es que no tengo tiempo, tenía que ir. Bueno, siempre hay excusas, ¿ves? Abro la refrigeradora y encuentro eritropoyetina. Encontré 92 eritropoyetinas, cuando ella solamente recibía 8 por mes. ¿De dónde salió tanta eritropoyetina? Y sin cadena de frío, porque en la refrigeradora ya tenía un negocio de venta de cerveza. Señora, y esta eritropoyetina es la que usted le pone, por eso es que no le sube la hemoglobina, porque le está poniendo agua al coco, no sirve esa eritropoyetina. Entonces, de esa forma, en la visita de seguimiento, usted se da cuenta qué es lo que pasa con su paciente, qué es el entorno. Entonces,
Ahí la trabajadora social, a ver señora, entonces en vista de esto yo voy a llamar al mío para que le suspendan el bono porque usted no está cumpliendo. Al mes que viene ya la niña estaba perfecta. Les da temor. Entonces, siempre la trabajadora social y la psicóloga con nosotros hacemos el esquema y se le informa a ellos. Esta es una terapia tripartita. Una parte lleva el Ministerio de Salud Pública o el gobierno. Otra parte lleva el hospital y otra parte lleva usted. Si usted no cumple, entonces nosotros la reportamos como maltrato al menor. Usted está atentando contra la vida de su hijo. Y enseguida se asustan. Y al mes siguiente ya empiezan a hacer las cosas bien. Pero si usted no le hace seguimiento, tenga la plena seguridad que el paciente lo va a perder. Entonces, de esa manera usted va monitoreando a su paciente. Y la visita por complicaciones infecciosas. Si su paciente presenta muchas complicaciones infecciosas, lleva ya más de una peritonitis, hágale visita. Algo está pasando en esa casa que no está bien. Si su paciente tiene infección de orificio de salida seguido, hágale visita. Yo tenía una paciente que vivía en Esmeralda, en Nuisma, y esa niña siempre me llegaba infectada. Cada consulta venía infectada. Entonces le dije yo a la trabajadora social, dicen, vámonos a Esmeralda. Le pedimos el carro a la empresa que nos proveía los productos y nos fuimos a Esmeralda. Salimos en la noche de aquí, llegamos allá en la mañana. Llegamos como a las 10:30, 11 de la mañana. A Muisma. Bueno, yo llegué, golpeé la puerta, ya vi por un huequito que estaba la niña sentada viendo televisión. Bueno, era una niña ya de 13 años. Yo golpeo la puerta y me grita de adentro, ¿quién? Digo, yo, como que le dio un paro, se levantó corriendo. No había recogido nada de la diálisis que se había hecho en la noche, estaba todo los fluidos corporales regados, en la vaselina con orina en la habitación. Por eso entendí yo que esta niña se me infectaba cada vez. Y la mamá de la paciente andaba por él, cogiendo concha, porque en Muisma hay bastante concha, cogiendo concha. Entonces me abre la puerta, me dice, Licen, ¿por qué no me avisó que iba a venir para tener un cevichito? No, yo no vengo por el ceviche, yo vengo a ver por qué es que te me infectas a cada vez. Y ahí llamé a la mamá, no tenía papá, el padrastro. Por último, terminé adoptando a esa criatura. Me la tuve que llevar a vivir a mi casa, porque la madre no la quería. Ya cuando cumplió 18 años, pasó a hemodiálisis y se trasplantó, se enamoró y se fue con su pareja. Pero es así como se les cae de sorpresa a los pacientes. Visita por complicaciones infecciosas. Es importante que usted monitorice cuántas infecciones lleva para que usted programe la visita para él. Bien. Y viene la pregunta del millón. ¿Quién debe realizar la visita? Según la Sociedad Española de Nefrología, según la sociedad, la ISPIDI, quien debe realizar la visita es la enfermera. No puede hacerla otra persona. No deleguen esa actividad para otra persona. La tiene que hacer usted. ¿Por qué trabajo social, Estefano? Usted tiene que ir con la trabajadora social, sí, pero usted es el que tiene que ir porque ¿cuál es la parte medular de la terapia? La conoce la enfermera, no la trabajadora social. Es la enfermera la encargada de hacer eso. Y por eso le estoy diciendo, claro, un equipo multidisciplinario, así es, pero quien tiene que ir de cajón es la enfermera.
Vuelvo y le repito, nosotros en el hospital solamente había una psicóloga para todo el piso, una trabajadora social, los nefrólogos quedaron solamente 3. Solamente para cuando fue pandemia es que el doctor Olaya, como no había pacientes ingresados en el hospital, con él nos fuimos a hacer visitas domiciliarias para ver en qué condiciones estaban los pacientes. Todo el tiempo. El uno en consulta externa, el otro en interconsultas y el otro en el parte de visita y evoluciones. Entonces, no hay personal disponible. Lo ideal es que sea el equipo multidisciplinario. Pero si no se puede contar con el equipo multidisciplinario, pues entonces tiene que ir de cajón la enfermera. Y de allí vaya jalándola a la trabajadora social. Cuando les comenté a ustedes, cuando yo estuve haciendo una pasantía en el Instituto del Riñón en Bogotá, yo salí a hacer visita ahí sí con el médico. Y cada quien cumpliendo su rol. Y cuando usted va a hacer la visita, en el rato que usted hace la visita, en ese rato hace conectar al paciente en la casa. A ver cómo lo está haciendo. Y ahí está el médico, también valorando. Entonces, por eso les digo, quien tiene que hacerla es la enfermera de cajón, porque el equipo multidisciplinario es difícil que se vaya todo el equipo. Y debe ser planificada. ¿Cómo se planifica? Con un cronograma. Usted ya terminó su consulta en esa semana, ya saca cuáles son los pacientes que necesitan hacer una visita de seguimiento y cuáles son los que necesitan hacer la visita por complicaciones. Entonces usted debe priorizar allí. Por eso hace un cronograma. Y debe llevar herramientas de trabajo. Y debe llevar insumos para la valoración de enfermería. Entonces, cuando hablamos del cronograma, decimos que el cronograma se hace en base a la nómina de pacientes que usted tiene en enero, en febrero, en todo el año, cuáles son las de seguimiento, cuáles son las de control y cuáles son las de complicaciones y cuáles son las de inicio. Entonces así usted presenta ese cronograma a sus autoridades para que vean lo importante que es y cómo usted lo tiene diseñado. Y hay formatos en los cuales usted llena el formato y tiene el formato para la visita inicial, que es esta de aquí, y tiene el formato para la visita de seguimiento. ¿Qué debe de llenar? Si reúne todo el material para hacer la diálisis. Bueno, los datos de identificación del paciente van ahí de ley, pues, ¿no? ¿Y qué debe de ponerle como datos de relevancia? Si reúne todo el material para hacer la diálisis, cómo lo hace, si se lava las manos, no se lavó las manos, todo lo hace y va llenando su formato. Cosa que cuando usted tiene que pasar el informe a las autoridades de que usted salió a hacer la visita, no a pasear, porque hay mucha gente que así lo tiene concebido, como un paseo, no es paseo. Es una visita domiciliaria en la cual usted va programado y esa programación usted la pasa a sus autoridades. Y cuando usted ya ejecuta la visita, entrega informe con este formato lleno y firmado por el familiar de que usted estuvo en la casa del paciente. Y de esa forma usted tiene derecho a recibir o a reclamar que le devuelvan en horas o en días el tiempo que usted ocupó de más de su jornada de trabajo. Es así como yo reportaba. Hace años, antes de que cambiaran a la ley orgánica, también la institución nos daba viáticos por los días que salíamos. Ya después quitaron los viáticos. Entonces ahora solamente nos dan el transporte en la casa comercial. Y nosotros mismos nos pagamos la comida.
que es la comida como que yo saliera a comer en mi almuerzo fuera del hospital, porque ya incluso ni eso no nos daban comida. Solamente tienen derecho a la comida las personas o los trabajadores que pertenecen a la ley orgánica de carrera sanitaria y que rotan. Los que tenemos horario fijo de lunes a viernes, 8 horas, esa gente no teníamos derecho a la comida. Y los de código de trabajo tampoco. Ahí les pagaban la comida. Pero en todo caso, me daban el transporte y yo tenía que comprar mi comida como que estuviera de igual. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para la planificación de la visita domiciliaria? Debe de llevar el material que usted va a necesitar para la visita. Debe de llevar para controlar signos vitales: tensiómetro, estetoscopio, termómetro. Porque usted tiene que tomarle la presión arterial a su paciente, tiene que tomarle la temperatura, tiene que escuchar sus ruidos cardíacos, la respiración, todos los signos vitales completos usted los tiene que tomar y llenar su formulario. Y para evaluar el orificio de salida, ¿qué tiene que llevar? Una lupa, una linterna y bueno, su bolígrafo, ¿no? Entonces, para evaluar el orificio de salida, todos los enfermeros, enfermeras que manejamos programas de diálisis o que trabajamos con pacientes de diálisis peritoneal, es importante que manejen la lupa y la linterna para que evalúen bien el orificio de salida por donde sale el catéter del paciente. Por eso debe tener en cuenta en la planeación el material que va a llevar usted. Aparte de eso, usted tiene que llevar con qué va a curar al paciente si es que tuviera allí necesidad de hacerlo o de tomar una muestra. Entonces debe llevar el material para hacer la diálisis. En este caso era una pinza, fundas de diálisis, el tapón, el chaleco para que me demuestre cómo es la conexión, si es que no estaba el paciente o si había ido a la escuela o al colegio. Lo hacíamos con un chaleco. Se debe llevar usted gasas, debe llevar solución salina, debe llevar un hisopo estéril para tomar muestras de cultivo si fuera necesario. Tubo de ensayo. Entonces, todo ese material debe tenerlo en cuenta en la planeación de la visita domiciliaria. Armar su maletín para que salga la visita. Y de esa forma, usted pueda cumplir con todos los objetivos planteados. Recomendaciones de evaluación de la visita domiciliaria. Las condiciones ambientales y sanitarias de la vivienda. Si el paciente suyo vive en el campo o en alguna zona urbano marginal donde hay mucha polución de polvo, porque el viento le levanta polvo o porque pasan los carros a mucha velocidad y van levantando polvo, entonces usted tiene que recomendarle a los pacientes que cuando vayan a hacer la limpieza de la habitación, cierren puertas, cierren ventanas y mojen primero afuera en el sitio donde hay más producción de polvo, con una manguera que primero mojen para que aplaque el polvo. Que la habitación debe tener, como les dije antes, debe ser una habitación que tenga luz bien intensa, una luz clara que le permita ver lo que usted está haciendo. Que debe tener tumbado, no puede ser solamente el zinc, tiene que tener tumbado. Entonces muchos pacientes me decían, dicen, pero ¿de dónde yo saco el yeso? Yo no tengo dónde, porque esas planchas de yeso son caras. Entonces también se les recomendaba que los cartones, vaya por el mercado central o vaya a algún mercado, consiga cartones, los abra y prepare goma blanca con agua y ese otro polvo blanco que se llama cemento blanco. Hacen una mezcla y pintan esos cartones
y los ponen al sol. Una vez que están pintados y puestos al sol, le quedan como planchas de yeso. Con eso usted cubre esa parte para que no me deje el zinc puro, porque en el zinc puro hay bastantes huecos por donde pasan los palos esos que sostienen el zinc y por esos huecos entra polvo. Entonces, se les recomienda que tienen que tener tumbado, deben tener piso lavable. Dicen, pero es que yo no tengo cómo poner cerámica, no importa, compre el metro de linóleo y la habitación del paciente no puede ser una habitación de 6 por 6, pues no, o sea, una habitación normalita, pequeña, y usted le pone linóleo. No tengo lisen para pintar las paredes, no tengo para enlucirla. Bueno, entonces forre la pared con plástico grueso, de tal forma que le permita limpiar las paredes cuando usted vaya a hacer la limpieza de la habitación. Hay que aislar cualquier fuente de polvo. Entonces, de esa manera se le da recomendaciones para las condiciones ambientales y sanitarias de la vivienda. Que una recomendación fija debe de tener el paciente es un lavadero en el cuarto o en la habitación donde se va a hacer la dieta. Debe tener un lavadero. Y ese lavadero puede ser artesanal o puede ser lavadero que le permitan poner allí un lavadero normal. ¿Por qué? Porque el procedimiento de la diálisis peritoneal para que tenga éxito tiene que hacerse el lavado de manos efectivo. Y dentro de la habitación, no puede estar saliendo. ¿Por qué? Porque cuando usted ya va a hacer la diálisis tiene que cerrar puertas y ventanas. Tiene que apagar aire, tiene que apagar ventilador, no pueden haber esas corrientes de aire cuando usted está haciendo el procedimiento porque se puede contaminar. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Aunque sea por ser el último día, pregunten. ¿Mm? ¿No más preguntas? ¿Están conectados? ¿Me están escuchando o no? Chicos. Pero sí me están escuchando. Ok. Qué bueno que me escuchen porque prácticamente como que estuviera hablando yo solita aquí. Bien, entonces, cuando hacemos recomendaciones ambientales y sanitarias de la vivienda, la recomendación básica es que debe tener un lavamanos. Un lavamanos. Bien. En cuanto al estado emocional del paciente, el paciente debe estar tranquilo, haber asumido ya, haber pasado su etapa de duelo y haber entendido que la diálisis es la única terapia que lo va a poder mantener con vida hasta que pueda tener algún ritmo que le done. Entonces, el estado emocional del paciente es básico. El paciente debe estar tranquilo. Si se deprime, entonces es muy probable que todo su sistema inmunológico se altere y comiencen a aparecer infecciones. No sé si a este grupo le comenté que tuve un paciente que se cortó el catéter de depresión, se murió. Nunca asumió la enfermedad como tal y se cortó en la madrugada el catéter, se murió. Cogió una tijera y se cortó el catéter. Entonces es importante el apoyo psicológico, que pasen los pacientes la consulta con la psicóloga, que cuenten todos sus estados emocionales para ver en qué estamos fallando.
Entonces, este, entonces, el estado emocional es importante, es importante. Bien, los hábitos dietéticos. Es importantísimo que esos hábitos dietéticos sean reforzados por la nutricionista. Si no hay nutricionista dentro de su programa, pues entonces tenemos que asumir ese error. Tenemos que indicarle, en base a los exámenes de laboratorio, qué es lo que deben de consumir, qué es lo que deben de suspender, pero esos hábitos dietéticos tienen que ser explicados también por la enfermera o por el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, que los pacientes deben de hacer la técnica del remojo con los granos secos, con la lenteja, con el garbanzo, con el frijol, con la yuca, con la papa, si tienen un colesterol muy alto, eh, si tienen colesterol muy alto, no consumir tantos carbohidratos. Entonces, es importante que esa dieta sea asumida por el equipo multidisciplinario. Vuelvo y repito, la enfermera también está en la capacidad de revisar los exámenes de laboratorio y en base a eso dar recomendaciones o informarle al médico, decirle, mira, este paciente tiene el fósforo muy alto, hay que quelar ese fósforo. Entonces usted también refuerce en qué horarios tiene que dar el calcio para quelar el fósforo o el hidróxido de aluminio. Entonces, todos esos hábitos dietéticos usted tiene que también conocerlos para que oriente mejor a su paciente. En los hábitos higiénicos del paciente. Todos los días deben bañarse esos pacientes, todos los días. Y si se bañan 2 veces al día, pues mejor todavía. Pero todos los días debe bañarse y ponerse ropa limpia. Y lavar el orificio con agua y jabón líquido, de adentro hacia afuera. Cubrir el orificio de los pacientes que son pediátricos. Los adultos, secarlo bien y ponerse camiseta BBD para que puedan sostener, los que viven en la costa, sostener el sudor y que no le caiga el sudor en el orificio, ¿no? Y por último, el apoyo familiar. Es importante el apoyo familiar. Muchas veces el paciente ya queda solo y queda en depresión cuando ya no tiene apoyo de la familia. Ya prefieren morirse mejor y dicen, no, ya no me apoyan, ya mejor me quiero morir porque no tengo el apoyo. ¿A quién se debe realizar la visita domiciliaria? Debe realizar la visita domiciliaria a los pacientes que se cambian de diálisis peritoneal manual a automatizada. Porque hay que recordarles y hay que entrenarlos en la diálisis automatizada. Aunque es importante, cuando usted maneje su programa, es importante que el paciente que va a ingresar a diálisis, usted lo eduque o lo entrene en diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal manual, que sepa las dos terapias. Es importante. Ya el paciente sabe hacer la diálisis peritoneal automatizada. El paciente ya la sabe hacer, pero está en diálisis peritoneal manual. El hecho de estar en manual, se olvidan un poco de hacer automatizada, entonces hay que recordarles eso de allí y hay que hacerle la visita. ¿Por qué? Porque la técnica cambia, entonces igual usted tiene que decirle al paciente que se hace diálisis peritoneal, cambio de manual a automatizada, qué recomendaciones le va a dar y usted igual tiene que hacerle la visita. Hay que hacerle la visita a los pacientes que se cambian de casa o de residencia. Y aquí viene una acotación muy importante. Cuando ya los pacientes cogen confianza con la terapia,
el transportista que le va a llevar el insumo a la casa le hace una previa llamada y le dice, señora, voy a ir tal día a su casa y necesito que me espere con la copia de la cédula, a tal hora voy a llegar a su casa. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay algunos padres que dicen? No se preocupe, dígame, yo lo voy a recibir por donde usted pase y yo lo voy a llevar a otra casa para que ahí me entreguen eso. Se han cambiado de casa, no le han avisado al programa, pero sí sabe el transportista que ya no entregó en esa misma casa. Entonces, como hay comunicación entre la casa comercial, la enfermera y el paciente, entonces el transportista le reporta a la casa comercial que entregó los insumos de ese paciente en otra dirección. Ellos nos avisan a nosotros y nosotros ahí nos enteramos que ya se ha cambiado de casa y no hemos hecho la visita a la casa nueva. Entonces, de allí la importancia de que la visita se debe realizar cuando hay cambio de residencia. Aquí más a los pacientes que presentan peritonitis con frecuencia. A esos pacientes hay que hacerle visita domiciliaria porque hay que averiguar cuál es la causa de que se esté infectando a cada rato. A los pacientes que están subdializados. Esos pacientes, como les puse ante el ejemplo, que fui a la visita y le cuento que tiene de más cartones. Entonces, la señora me dice, no, licenciada, si hubo un paciente que se murió por acá y me regaló. Bueno, los cartones, les comento, van con el nombre del paciente. Y todos los cartones que yo le encontré tenían el nombre de la paciente. Ya, era mentira que era que le habían donado insumos. Y a los pacientes que lo soliciten. Si el paciente me dice, licenciada, yo necesito que me venga a hacer visita domiciliaria porque tengo un vecino que tiene, había una señora que quería que le vaya a hacer la visita porque tenía un vecino que tiene una chanchera y ese olor al lodo con las evacuaciones del chancho le llegaba a la habitación del niño. Entonces, había que hacerle la visita para poder hablar con el vecino y con el centro de salud que vayan a revisar esa parte de allí y no le permitan tener esa chanchera allí, porque iba a perjudicar a ese paciente. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué recomendaciones les damos? Hay que preparar al paciente y a la familia para la rehabilitación. Recuerden, esta es una terapia de autocuidado y rehabilitación. Hay que preparar a esta familia. Mire, hay pacientes que se rehabilitan tanto que hacen una vida normal. Yo tuve un paciente que es trabajador de la FAE. Entonces, él ya iba a pedir la baja de la FAE porque le salió la insuficiencia renal. Se iba a trasplantar, el hermano le iba a dar el riñón, pero el hermano ya estando en la mesa se arrepintió y no le dio el riñón. Entonces, él entró en depresión, iba a pedir la baja para ya irse a su casa. En eso se enteró de la terapia de diálisis y buscó mis servicios. Entonces, para esto, este señor joven, tenía 42 años en el tiempo que lo conocí, y tenía dos parejas. Entonces me dice, Mónica, enséñale a las dos, porque yo voy a estar en la casa de la una y después en la casa de la otra. Entonces le enseñé a los dos y las dos aprendieron a hacer la terapia. Un día pasaba, una semana pasaba en una casa, otra semana pasaba, pero él estaba estable. Él se hacía todos los días su diálisis. Cumplía como pareja con las dos antes de conectarse. Y de hecho tuvo otro hijo con una de las dos. Pero el paciente fue preparado y la familia de él fue preparada para la rehabilitación. Él se rehabilitó. No tuvo la oportunidad de trasplantarse porque esa lista es larguísima. Y el hermano que le iba a dar se arrepintió. Pero se siguió haciendo la diálisis peritoneal. En pandemia me enteré
que se le murió a una pareja. Le dio COVID y se murió. Y de ella se fue a Quito a vivir aquí. Y ahí ya perdí contacto con él. Pero hay que preparar al paciente para que se rehabilite totalmente, vaya a trabajar, no caiga en depresión. Hay que comprometer al paciente a participar activamente en el tratamiento, motivar al paciente al autocuidado y a la independencia, explicar el proceso de adaptación al tratamiento, al paciente y la familia, informar al grupo interdisciplinario sobre problemas que afecten el tratamiento. Es decir, usted ya encontró qué problema tenía ese paciente, a todo el equipo multidisciplinario usted tiene que decirle cuál es el problema que tiene, para ver de qué forma podemos intervenir o a quién le corresponde intervenir. ¿Verdad? Entonces, decimos que la visita domiciliaria es una actividad importante para el equipo multidisciplinario. Nos permite conocer la paciente en su entorno familiar, además de conocer otros aspectos relacionados con la terapia. De esa forma podemos sugerir cambios que vayan en pro del bienestar del grupo familiar. Y vemos ahora sí la recomendación de la visita domiciliaria. Vemos que primero tenemos valoración del hallazgo, retroalimentarse del paciente y la familia. Hay que valorando todo el entorno del paciente. La valoración detallada, un informe con datos, con justificación que apoye una valoración positiva o negativa. Las características del entorno, realizar sugerencias que sean oportunas. Interrogantes del paciente, a través de preguntas evalúa el paciente para ver si ha comprendido todas las explicaciones y recomendaciones dadas y resolver dudas que se hayan podido presentar en forma clara. ¿Qué hacer después de la visita? Registre hallazgos en la historia clínica, socialice los hallazgos con el grupo multidisciplinario, evalúe el estado de riesgo del paciente según protocolos, realice plan de cuidados individualizado según el estado de riesgo, y nosotros decimos, todo es posible, nada es imposible cuando se quieren hacer las cosas. Y ahí está el ejemplo de una de las viviendas. Hacia la izquierda tenemos una casa que no tenía paredes enlucidas. Entonces hizo la paciente, forró las paredes con plástico, ¿sí ve? No tenía lavamanos normal, sino que hizo un lavadero artesanal. Compró el lavadero y en este tacho puso una llavecita, lo llenaba de agua y se lavaba las manos. Y aquí abajo caía en otro balde el agua sucia del lavado de manos. Este es un lavadero artesanal. Este caso de acá, en cambio, también tenía forradas las paredes. Mire la mesa de material lavable, le puso fórmica a la mesa, donde ponía la máquina de limpieza. Acá tengo otra diapositiva de otro paciente. Mire el lavadero artesanal de la señora. Acá ponía en la ventana, ponía el tacho con agua y aquí ponía la lavacara. ¿Qué recomendación le hicimos? Que aquí esta lavacara la ponga en esos donde se ponen las tinas de lavar la ropa en el patio, se ponen, le llamaban burro de lavar. Que ponga a esa altura, porque de aquí a acá había mucho espacio y ya terminaba mojada aquí todita la parte de la barriga se le mojaba ya todita. Y aquí está la paciente conectada a su máquina de diálisis con su catéter. Y este es otro caso de visita domiciliaria. La casita, mire, de caña todita,
Aquí se ve la caña que se le hizo forrar con plástico, porque de hecho hasta la lluvia, cuando llovía duro, se le metía aquí al cuarto. El piso se le compró linóleo, se le puso linóleo en el piso. Aquí está la mesita con su máquina de diálisis y aquí está su pasillo. Entonces nosotros decimos que todo es posible cuando se quieren hacer bien las cosas. ¿Alguna pregunta? Sí, Licen, una consulta. Disculpe si yo no escuché, es que salí del trabajo y venía conduciendo y había momentos que se me iba la señal. ¿Por qué forraban las paredes con plástico? Porque una recomendación es que tiene que tener las paredes enlucidas. No Ya. pueden estar en caña o en bloque puro porque te desprende polvo. Ah, ok. Ya, sí, es que justo veo la imagen y me dio la curiosidad. Si es madera, igual hay que forrarla. Ah, ya, así mismo el piso. Se le coloca por eso en el piso también se le coloca el plástico. Se le pone linóleo, sí. Ajá, ese linóleo. Ya, gracias, Lice. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay más preguntas. Ha estado muy claro todo. Bueno, entonces vamos a hacer la última charla que les había ofrecido sobre el uso de la insulina en diálisis. Vamos a hacer la última charla y con esto terminamos. Bien, vamos a hablar sobre la diabetes en diálisis peritoneal. Decimos que la diálisis peritoneal es una buena alternativa en el tratamiento de pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. El control glucémico actualmente es la base para reducir la mortalidad del paciente diabético en diálisis peritoneal. Debe haber un control. En la actualidad, la administración intraperitoneal de insulina es la vía ideal para su administración por la similitud de la secreción fisiológica. La absorción de glucosa de la solución de diálisis es aproximadamente 100 a 150 gramos día que se absorbe de glucosa. Y cuando se administra insulina a la solución de diálisis, los cambios se deben ajustar y realizarse 30 minutos antes de las comidas, si estamos hablando de diálisis peritoneal manual, para lograr un mejor control de la glicemia y poder mantener normoglucémico las 24 horas del día. Entonces aquí tengo una gráfica sobre la absorción de la glucosa. Se dice que la glucosa, cuando estamos hablando de concentraciones de 1.5, 3 cambios de 1.5, la absorción de la glucosa, de aquí, la columna de aquí es de ultrafiltración, la columna de acá es de absorción de la glucosa. Entonces la absorción de la glucosa es bien alta en relación a la de los cambios, 2 cambios de 1.5 o 3 cambios de 1.5 o 4 cambios de 1.5. Se absorbe más cuando más cambios hacemos con 1.5. Entonces decimos que el objetivo es alcanzar glucosa en ayuno menor a 140 miligramos por decilitro y 200 miligramos una hora posterior a los alimentos.
La dosis de insulina intraperitoneal puede ser hasta 4 veces la dosis de insulina subcutánea. Varía desde 18 a 38 unidades por día. La insulina usada por vía intraperitoneal siempre debe ser insulina rápida. Ojo, una recomendación importante, es insulina rápida, no es la insulina lenta. Hay que recordar que la glucosa en ayuno refleja el efecto de la insulina aplicada al cambio nocturno. Entonces, si el cambio nocturno, la insulina no la puse en la dosis que le correspondía, entonces la glucosa en ayuno va a ser alta. Y los valores tomados una hora después de los alimentos reflejan el efecto de la insulina agregada al cambio previo a ese alimento. Y aquí tengo una tablita en donde se dice que en el paciente que no está usando insulina antes de ingresar al programa de diálisis se usará la siguiente dosis si presenta hiperglicemia posterior a integrarse a un programa de diálisis. La concentración de la solución, si es solución al 1.5, se debe de agregar insulina rápida 2 unidades por bolsa de 2 litros. Si es solución de 2.5, se debe agregar 4 unidades por bolsa de 2 litros. Y si es solución del 4.25, 6 unidades por bolsa de 2 litros. Hablando de insulina rápida. En el caso de que un paciente no esté usando insulina antes de ingresar al programa, no estaba detectado como diabético como tal, no estaba recibiendo insulina como tal, es diabético, pero no estaba recibiendo insulina. Entonces, pero yo necesito neutralizar esas soluciones de diálisis. Entonces tengo que ponerle la insulina rápida en las fundas de solución de diálisis. Bien. En cambio, en pacientes que usan insulina e ingresan al programa de diálisis, se divide la dosis total de insulina y se administra la cuarta parte a cada solución de diálisis. La cuarta parte a cada solución de diálisis, agregando la cantidad de insulina necesaria para metabolizar la glucosa de las bolsas de la siguiente manera. Si un paciente utiliza 20 unidades de insulina subcutánea, se administran 5 unidades a cada cambio más la insulina necesaria para metabolizar la glucosa de las bolsas. 5 unidades es la cuarta parte de 20, ¿verdad? Entonces, si utiliza de 1,5, le debo de agregar 2 unidades por bolsa de 2 litros, más 5 unidades, que es la cuarta parte de lo que se pone subcutáneo. Es decir, se pone las 20 unidades subcutáneas y en la funda de diálisis le pongo 2 unidades más 5 unidades. En total, 7 unidades de insulina a la solución de 1.5 si se dializara con 1.5. Si se dializa con 2.5, entonces yo tengo que ponerle 4 unidades por bolsa más las 5 unidades, que es la cuarta parte de las 20 unidades que está usando subcutáneo. Si el paciente no utilizara 20 unidades subcutáneas, sino que utilizara 30 unidades, la cuarta parte de 30 vienen a ser 7.5. Entonces yo le pongo 2 unidades, porque está usando 1.5 unidades por bolsa, más 7.5 en la solución de diálisis peritoneal de 1.5, más sus 30 unidades que se pone subcutánea. Lo que se le pone en la bolsa es insulina rápida. La que se pone subcutánea es insulina lenta. Esto en el caso de que sea diálisis manual. En el caso de que el paciente se esté haciendo diálisis peritoneal automatizada, si el paciente es un paciente en autocontrol que presenta hiperglicemia al ingresarse a un programa de diálisis peritoneal automatizada, debe agregarse insulina
a cada bolsa de 6 litros de la siguiente manera. Si es solución de 1.5, cantidad de insulina por litro son 3 unidades. 3 unidades por litro. Y tengo yo 6 litros, son 18 unidades en cada bolsa. Si usara una bolsa. Si usa 2 bolsas, entonces son 18 en la una y 18 en la otra. Acuérdense. Esto es por bolsa de 6 litros. Si es solución de 2.5, son 4 unidades por litro. Y si es solución de 4.25, 5 unidades por litro. Esto en diálisis peritoneal automatizada con fundas de 6 litros. Y si un paciente que usa insulina subcutánea e ingresa al programa de diálisis peritoneal automatizada, se debe continuar con la dosis de insulina subcutánea y agregar insulina a cada bolsa de 6 litros como en la tabla anterior. En la tabla anterior, este es el caso del paciente que está en diálisis peritoneal automatizada, pero que no recibe insulina, sino que solamente debe tomar hipoglicemiantes orales. Es diabético, sí, pero usted tiene que neutralizar esa solución de diálisis con esta cantidad de insulina rápida. Con esta cantidad. Este es el paciente que nomás toma pastillas para su glicemia. Este de acá es el paciente que se pone subcutánea y también hay que neutralizar la solución de diálisis con esta cantidad de insulina. ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahorita. ¿Estamos claros con las dosis de insulina? Ok, Mayra dice que sí, estamos claros con las dosis de insulina. Perfecto. Entonces, seguimos. El control de hiperglicemia en diálisis peritoneal automatizada se realiza con dextrostis preconexión, que indicará si necesita insulina subcutánea por la tarde o en caso de ya usarla, requiere aumentar la dosis. Entonces, siempre hay que controlar con dextrostis antes de conectar. La dosis debe ser exacta, claro, no te puedes pasar porque puedes provocar una hipoglicemia severa a tu paciente. El dextrostis también se debe hacer post-desconexión, que indica si las bolsas de diálisis requieren aumento de la cantidad de insulina. Entonces también hay que hacer un dextrostis post-desconexión. El dextrostis se lo hace al paciente, no a la funda, ojo. ¿Cómo se aumenta la dosis de insulina en caso de persistir hiperglicemia? La insulina se aumenta en un 10% de la dosis utilizada en cada bolsa de solución. Se aumenta un 10% de la dosis utilizada en cada bolsa de solución. Pero por eso es importante que usted le haga el monitoreo al paciente. La dosis debe ser exacta. No puede usted abusar de las dosis. Cuidado, le vaya a caer en hipoglicemia al paciente. Principios del manejo de ultrafiltración en diálisis peritoneal. Para pasar a esto, primero quiero que me contesten si quedó claro lo de las dosis de diálisis, de dosis de insulina. Deben ser insulina rápida para las fundas y si el paciente ya está usando insulina subcutánea, esa dosis la debe mantener porque esa es insulina lenta, no es rápida. Y si el paciente no está usando insulina en su tratamiento diabético, si no está tomando sus hipoglicemiantes, tiene que mantener los hipoglicemiantes. Pero no se olvide que la solución de diálisis aporta entre 100 a 150 gramos de glucosa por sesión. Entonces, en base a eso, usted tiene que hacer recuerdo a su paciente que no debe abusar de las soluciones glucosadas.
no debe de tomar azúcar y usted está neutralizando esa solución de diálisis para que no le haga aumento de glicemia en su paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos claros con las dosis, ¿no? Bien, gracias. Vamos a seguir entonces. Principio del manejo de la ultrafiltración en diálisis peritoneal. Solo como para recordarles lo que ya vimos el otro día. El balance hídrico es un componente esencial en el manejo de la prescripción del paciente. En la diálisis peritoneal, la ultrafiltración se obtiene a través del gradiente osmótico de la glucosa entre el suero y el líquido de diálisis. La ultrafiltración va a depender mucho del gradiente osmótico de la glucosa de esa solución y de la glucosa que tenemos en sangre. Para la remoción del líquido, la concentración de dextrosa y el tiempo de permanencia por recambio deberán ser considerados en conjunto en el momento de establecer la prescripción. Entonces, debemos tener claro que la concentración de las fundas de solución, mientras más alta es la concentración, más agua sacamos, más ultrafiltración tenemos. Y si el tiempo de permanencia es más largo, la ultrafiltración va a disminuir. Es necesario utilizar una concentración de mayor concentración para maximizar la remoción de líquidos. No puedo usar concentraciones bajas si el tiempo de permanencia es largo. La concentración de dextrosa es igual a la ultrafiltración, aumenta con el incremento de concentración de glucosa. El tiempo de permanencia. La ultrafiltración depende del tiempo. Deben evitarse tiempos de permanencia prolongados, ya que pueden impactar de forma negativa en la ultrafiltración. Se pierde el gradiente osmótico de esa solución. Se pierde el gradiente osmótico. Por eso es importante que se respeten los horarios en la conexión de diálisis. Y usted, cuando ya tenga sus pacientes en diálisis, se va a dar cuenta si se realizó el recambio a la hora que le correspondía o se lo dejó mucho tiempo y no ultrafiltró mucho. Entonces, uno con el tiempo aprende a conocer al paciente y cuando usted revisa los balances, se va a dar cuenta si se hizo bien a tiempo el recambio de la funda o si lo dejó toda la noche y no ultrafiltró nada. Como conceptos tenemos que ultrafiltración positiva es aquella en donde el paciente elimina líquidos, saca líquido del cuerpo. Ultrafiltración saca líquido del cuerpo. Se suma a los egresos para obtener el balance. En cambio, balance positivo es cuando el paciente elimina líquidos. Balance negativo es cuando el paciente retiene líquidos. Ultrafiltración negativa es aquella donde el paciente retiene líquidos. El paciente, usted dice, tiene una ultrafiltración negativa, es porque el paciente ha retenido líquidos, no le sacó suficiente agua. El balance es lo que determina al final si el paciente eliminó o retuvo líquidos y se calcula. Balance es igual a ingresos menos egresos. Los ingresos son por vía oral, los egresos son ultrafiltración más uresis. Supongamos que el paciente tiene una uresis de 400, una ultrafiltración de 24 horas de 900, una ingesta de 800. Tenemos que la uresis es egreso. La ultrafiltración es egreso. Entonces, 900 más 400 son 1300. Y la ingesta es ingreso, es 800. Entonces, el balance es igual. Ingreso 800 menos egreso 1300. Tengo un balance de 500 ml. Entonces, el paciente eliminó 500 ml de líquido en total. Y el balance es
positivo porque sacó. En resumen, para finalizar, vamos a transcribir las 12 estrategias para el manejo del volumen del doctor Vocal. Proteger la función renal residual, comenzar diálisis peritoneal en forma temprana, usar alta dosis de diurético para mantener el volumen urinario, recordando que si es más de 200 ml, yo considero que tengo una función renal residual todavía activa. Educar al paciente sobre el consumo de sal y agua, recordar permanentemente el significado de edema, ganancia de peso, etc. Usar apropiadamente las soluciones hipertónicas. No hay que hacer abuso de las hipertónicas 2,5 y 4,25. Tener conocimiento del tipo de peritoneo de acuerdo al test de equilibrio peritoneal. Considera la diálisis peritoneal automatizada para transportadores altos y promedios altos. El dispositivo automatizado nocturno, si se reabsorbe líquido en la permanencia nocturna. Permanencias cortas diurnas en diálisis peritoneal automatizada y codestrina para permanencias largas en diálisis peritoneal automatizada y manual. Revaloración frecuente del peso meta y usar solamente antihipertensivos cuando la remoción de volumen ha fallado para controlar la presión arterial. Recuerden que tenemos la opción de clasificar la membrana de acuerdo al volumen drenado, ¿no? Como conclusión, tenemos que la mortalidad cardiovascular en diálisis peritoneal es muy elevada, llegando al 40% en diversas series. Una de las causas es el mal manejo de los balances de líquidos. Por eso es importante que usted aprenda a hacer balance y le enseñe a su paciente a registrar todo lo que egresa y todo lo que ingresa. Muchas veces, debido a prescripciones incorrectas, sin tener en cuenta el tipo de test, el tipo de peritoneo que tiene su paciente, o por demasiado tiempo la solución en la cavidad, hay un mal balance. La utilización de cambios con soluciones de 2,5 durante la noche en diálisis manual o durante el día en automatizada permite un mejor control del volumen. La dieta hiposódica debe ser un factor presente en paciente hipertenso o con mal manejo de los líquidos hasta llegar a un equilibrio. Y la educación del paciente en el cuidado de su balance hídrico y el cuidado de la tensión arterial, las complicaciones de su aumento es uno de los pilares fundamentales de que debemos ayudarlo a que el paciente aprenda a controlar su presión arterial. El entendimiento del paciente en el peso meta y su continua evaluación por el equipo de salud es otro pilar. Y aquí les traigo una reflexión. Las medidas generales de tratamiento de prevención se basan en el mantenimiento de la función renal residual. Una ingesta adecuada de sal y agua, control de la presión arterial, correcto monitoreo del balance de líquidos y del peso meta, así como la correcta prescripción de acuerdo al test de equilibrio peritoneal, sin ser una última indispensable para la prescripción de diálisis peritoneal. Bien, preguntas. Aquí terminó mi participación con ustedes. Díganme preguntas, comentarios, qué pueden decir sobre la diálisis peritoneal. Ya vencieron los miedos, están de acuerdo, la aplicarían, no la aplicarían, ¿qué harían? ¿Están dispuestos a armar su programa? ¿Qué pasó? Hay 20 personas conectadas. Quiero escuchar los comentarios.
Claro. Bueno, ustedes van a tener una práctica con la máquina de Fresenius, creo. Como les dije en la clase anterior, lamentablemente no voy a poder estar con ustedes en práctica, pero el licenciado que está a cargo de la práctica ahorita es muy bueno. Es muy bueno. Y ya lo que les queda es ver, a ver, miren, el armado de la máquina de diálisis peritoneal es un acto mecánico. Es un acto mecánico. Lo aprendieron hasta los padres de familia, saben armar la máquina. Lo que usted tiene que aprender es a calcular la dosis y a programar la máquina. Eso es lo que a usted le corresponde aprender. Porque de allí el armado, eso es solamente con la indicación que le da el enfermero especialista en armar la máquina. Pero de allí usted ya aprende a armar, usted ya le puede enseñar a los pacientes. El punto aquí es que usted aprenda a calcular qué programa le va a ingresar a esa máquina, qué dosis de diálisis le va a dar al paciente. Ese es el punto y en el que ustedes tienen que prepararse. De allí se obtiene mucha experiencia con aplicaciones, ¿verdad? Así que no tienes la máquina a la mano, no la vas a aprender a conocer, no vas a poder ingresar el programa, pero sí es importante primero que usted conozca y sepa calcular la dosis de diálisis. Con la dosis de diálisis, entonces usted ahora sí, vuelvo y le repito, la máquina la aprenden a armar hasta gente que no sabe ni leer ni escribir, pero ya arma la máquina. Es como las máquinas de hemodiálisis. Ustedes las aprenden a hacer, a armar y desarmar, las montan, las desmontan, pero es importante conocerla porque es lo que hace. Cómo calculas la dosis allí. Igualito pasa acá con la peritonía. Bien, en todo caso, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Ahí ustedes tienen mi contacto, cualquier pregunta, cualquier duda, a las órdenes, ¿no? Espero haber llegado a haber sembrado con ustedes una semillita y les obligue a seguir investigando sobre esto. Y ahí les compartí el libro de Jesús Montenegro, es muy bueno. El tratado de diálisis peritoneal, muy bueno. Léanlo, revísenlo. Bueno, así que ha sido un gustazo. Nos veremos en algún momento. Buenas noches. Que tengan buen fin de semana.